Fuerza bruta. Metal forjado. Si combinamos estas dos fuerzas de los elementos, obtendremos como resultado la civilización. La propia estructura de nuestro mundo construido se ha forjado a partir de esos elementos básicos. La cadencia de nuestro progreso se encuentra en el ponderado sonido del martillo de herrero. Nuestros vertiginosos rascacielos, nuestros robustos puentes y los enormes transatlánticos, nuestros aviones y cohetes. No podemos escapar al poder y la necesidad del metal. Es la materia natural a la que hemos dado forma para levantar las más impresionantes estructuras realizadas por el hombre. Hemos llegado a un punto en la historia en el que el metal se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida. Es muy difícil eludir el hecho de que probablemente sea el material principal que utilizamos como extensión de nosotros mismos. Los metales tienen unas características que resultan ideales para casi todo aquello que hace que el mundo moderno sea moderno. Algunos conducen el calor o la electricidad. Otros se dejan convertir fácilmente en alambre. Algunos son resistentes a las resquebrajaduras y roturas. Muchos brillan o demuestran tener una fuerza impresionante al combinarse con otros elementos. Y una buena parte de ellos admite que se les dé forma. El metal es un material muy resistente, un material al que tengo que engatusar, con el que tengo que luchar y con el que debo alcanzar compromisos para poder manipularlo, doblarlo a mi gusto para hacer lo que quiero hacer con él. Los metales están en todas partes, no solo en aquello que obviamente está hecho de metal, como los pilares de acero y las latas de aluminio. El calcio de nuestros dientes y nuestros huesos y el silicio del cristal también son metales cuando se encuentran en estado puro. Los metales constituyen los 2/3 de todos los elementos conocidos. Un elemento está formado por protones, neutrones y electrones que constituyen un átomo que no puede ser reducido a otras sustancias. Todos los elementos están catalogados en la tabla periódica, que enumera cada elemento en una escala ascendente basándose en su número atómico o número de protones y electrones que constituyen sus átomos. En la tabla periódica se agrupan en filas. La última columna de la tabla periódica alberga los elementos nobles que son muy estables. Es como si el resto de los elementos quisieran ser como ellos. Pueden conseguirlo renunciando a un electrón o a más de uno, perdiendo electrones. Nuestra definición de los metales dice que son elementos agrupados sobre todo en la zona inestable de la tabla periódica. Son capaces de renunciar a un electrón para establecer enlaces con otros elementos. La clave de los metales es precisamente esa capacidad de establecer enlaces con otros elementos y compuestos con el fin de formar sustancias llamadas aleaciones, con propiedades completamente nuevas y únicas. Por ejemplo, el hierro se convierte en óxido ferroso u orín cuando forma enlaces con el oxígeno del aire. Como el oxígeno está presente en el medio que nos rodea, la mayoría de los metales no se encuentran en su forma metálica, en su forma pura. Los encontramos en forma de óxido, se han enlazado con el oxígeno. Los metales forman aleaciones con muchos otros elementos además del oxígeno. De hecho, las aleaciones suelen exhibir propiedades que las convierten en algo más que la simple suma de sus partes elementales. Mucha gente habla del acero, pero existen muchos tipos. En el acero hay hierro, pero también muchas otras cosas. Y si cambiamos la composición, cambiaremos las propiedades. Para nuestros antepasados, definir un metal resultaba más sencillo. Sabían que las piedras brillantes que solían agruparse en zonas concretas o que a veces aparecían sobre la tierra solían ser más duras que los guijarros y que al golpearlas, en lugar de pulverizarse, se doblaban. Según los arqueólogos, a finales de la Edad de Piedra, hace más de 6.500 años, el primer metal manipulado por el hombre seguramente fue el cobre, ya que podía encontrarse en depósitos en cualquier lugar del mundo e incluso, a veces, aparecía fijado sin mucha fuerza en el suelo o en afloramientos. El cobre aparece en la naturaleza en lo que denominamos estado natural, es decir, sin formar aleaciones. Se combinará con los compuestos químicos que se hallen a su alrededor, que le darán un color azul fuerte o verde fuerte, lo cual hace que su identificación resulte muy sencilla. Cuando se encuentran en dicho estado natural es relativamente fácil formar objetos con él a golpe de martillo. Probablemente comenzaron a usarlo y a integrarlo en sus vidas. Seguramente el hecho de que fuese pesado les hizo pensar en utilizarlo como utensilio de algún tipo. Pronto aprendieron que en presencia del calor se hacía más maleable y podían darle forma. Creo que todo evolucionó a partir de ahí. El cobre, en un principio, se extraía con huesos y piedras para sacar la mena de metal.
La mena es una amalgama de piedras y metal. Entonces fueron capaces de comenzar a excavar en el suelo y seguir las vetas de mena. Con el tiempo el hombre acabaría por rodear la piedra de fuego para luego apagarlo con agua fría, para hacer estallar la piedra y poder extraer el cobre presente en ella. Los pedazos de mena se reunían y fundían o calentaban hasta alcanzar la temperatura de fundición del metal, normalmente en un contenedor de cerámica resistente al calor. En el caso del cobre, que funde a una temperatura relativamente baja de 1083 grados centígrados, el proceso no era muy difícil. En la actualidad, los que trabajan el cobre siguen más o menos el mismo procedimiento. Lo que estamos haciendo es verter la pasta. Tenemos moldes con carbono. Tradicionalmente se habría usado petróleo quemándolo para crear carbono en los moldes para que el metal fluya una vez fundido y pueda verterse en los moldes. Una vez fundido, al cobre se le puede dar forma de herramienta o de adorno. Cuando consigo este brillo amarillento, lo cepillo para asegurarme de que no queda óxido ni suciedad. Entonces lo traigo aquí para que ellos lo golpeen con la almadena.